Espíritu. Oh, Santo, tu presencia, Señor. Tu presencia, Padre, es palpable, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Señor, cantamos y adoramos. Que nos falte todo menos tu presencia. Padre, podremos tener todo el oro del mundo, pero si tú no estás con nosotros, de nada sirve, Señor. Por eso, Señor, clamamos en esta hora que tu presencia, Señor, repose sobre cada uno de nosotros, Señor. Espíritu Santo, llena el corazón de cada uno de nosotros. Queremos ser llenos de ti. Queremos ser llenos de ti. Por eso en esta hora, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te decimos, Espíritu Santo, toma el control. Tienes el control, haz como tú quieres hacer. En esta hora me someto delante de tu presencia. Yo mengo, Señor, y que tú puedas crecer. En esta hora, Señor, que realmente ninguna palabra humana, de mi lógica humana, salga, sino que la que sea inspirada por tu Espíritu Santo, para hablar, Señor, lo que tú quieras que hable en esta noche. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra es solamente para ti. En tu nombre santo y bendito. Amén. Pueden tomar asiento. La presencia de Dios, cuando arrancamos la primera adoración, yo no me ministró tanto y sentía la presencia de Dios. Y dije, wow, esto va a estar tremendo. No porque me toque predicar, sino porque qué lindo es estar donde está la presencia de Dios, sea quien sea. Y así no hubiera palabra, hubiera habido solamente adoración. Qué lindo disfrutar de la presencia de Dios. ¿Cuánto nos recordamos de ese día en el cual el Señor nos llamó? ¿Cuántos recordamos ese día en el cual tuvimos ese encuentro personal cara a cara con Jesús? Y digo que nos llamó porque nosotros no somos tan buenos para decir que nosotros buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. Dice, Él envió a su Hijo, o sea que Él nos buscó a nosotros. Ahora, ¿cuántos nos recordamos de ese día? Yo me acuerdo de ese sábado a la noche, donde allí en una cama, acostado solo, dije, Señor, estas palabras, Señor, sé que soy pecador, te pido que entres a mi corazón. Nada más. No vi ni luces de colores, ni nada, no, nada. Porque yo pensaba cuando me dijeron, ¿querés hacer la oración de recibir a Jesús? Y yo le dije, no, la hago yo solo. Y yo pensaba, no, algo va a pasar. Lo único que experimenté fue paz en mi corazón. Solamente eso. Ahora, y sé que por las caras y por los gestos, algunos ya están recordando quizás hace 5 años, 10, 20, 30, 40 años atrás, o más, cuando tuvieron ese encuentro con Jesús, y qué lindo que fue, ¿verdad? Y yo quiero hablarles hoy de un hombre al cual Jesús llamó. Vamos a ver parte de su vida, qué aconteció en su vida y también cómo hay cosas que a él le acontecieron, que a nosotros nos acontecen, y encontramos en la palabra de Dios la respuesta para no volver a cometer esos errores. Los invito a ir a Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Mientras ustedes lo buscan, yo se los voy leyendo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de ellas, le dijo, que era de Simón Pedro, le dijo, apártate de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro,
toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús les dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Qué interesante. Dice que estaban en la orilla lavando las redes. Cuando un pescador llegaba a la orilla, lavaba las redes por dos razones. Una, o porque había pescado mucho y se habían ensuciado, u otra, porque dijo: bueno, esto no va más, esto no es lo mío, está ya acá la empresa no va para más, voy a lavar las redes, las voy a guardar, quizá las venda. Y este era el caso de Pedro. Dice que no había pescado nada. Y Pedro estaba lavando las redes. Pero allí irrumpió Jesús en su vida. Y primero usa la barca, le pide permiso, la usa de púlpito, y bueno, después que Jesús habla, le dice: ponga mar adentro. Y Pedro, hombre sapiente, le dijo, pescador de años: Señor, hemos trabajado toda la noche y no pescamos nada. Pero en tu palabra vamos a hacerlo. Lo hacen y allí acontece la pesca milagrosa. Cuando llegan a la orilla con todos esos peces, acá no dice que los vendieron, no dice nada. Simplemente hay algo que Jesús les dice a Pedro: bueno, a partir de ahora serás pescador de hombres. Dice que dejándolo todo, se fueron. Jesús llama a Pedro en el mismo oficio, pero para trabajar con distintas especies. No sé si se van entendiendo. Porque el oficio de Pedro era pescador. Sabía. Ahora, cuando Pedro arrancó a pescar, quizás en sus comienzos de más chico, él no salió ya en una barca y ya era: no, yo tengo la experiencia. Ya. No. ¿Qué hubo? Hubo un proceso. El proceso de aprender primeramente a no caerse de la barca, a remar, a encarnar. Se veía que si tienen que ponerle carnada a las redes, a tirar la red, a cómo enrollar las redes para que cuando la fuera a tirar no cayera un montón de nylon, ¿no? Tiene una técnica la red para enrollarla y después poderla tirar y abarcar la mayor cantidad posible de espacio para que los peces queden enganchados en la red. Eso es un arte, se aprende. O sea que Pedro aprendió el oficio de pescador en un proceso. Y yo me imagino a Pedro, permítame, yo me imagino a Pedro: bueno, sí, Señor, acepto, ya dejó la barca, dejó los peces allí, acepto. Y ya Pedro, quizás dentro de suyo, bueno, ¿sabes? Pescador de hombre, está bueno esto, total, yo ya lo sé, ya sé lo que es pescar, ¿qué me van a enseñar a pescar? Ya sé. Pero lo que Pedro no sabía era que en ese comienzo, ese llamado de Jesús, comenzaba un proceso de aprender a pescar hombres y mujeres, hombres en general. Y vemos la vida de Pedro, y vemos que al principio él venía con todas sus cosas, con toda su sangre así, y salía y le salía a veces el indio adentro y hacía cosas que quizás Jesús no se iba a avergonzar, pero diría: uy, ¿para qué lo traje? Ya pasó vergüenza, ¿no? Pero Jesús sabía la esencia que había en Pedro. Jesús sabía lo que él había depositado en él, o sea que simplemente tenía que pulirlo, moldearlo, y después iba a llegar a ser lo que el Señor quería que fuera. Y en ese proceso arranca Pedro. Y ya Pedro después empieza a ser un poco más experiente, y ya empieza a saber cómo hablar con la gente, ya está aprendiendo del maestro, ya va caminando con él, ya va aprendiendo cómo Jesús responde.
cómo Jesús habla a la gente, cómo Jesús responde a la necesidad de la gente, cómo cuando lo importunan a Jesús, Jesús no dice salgan, sino que dice déjenlos que vengan a mí. ¿Ah? Empezó a aprender eso. ¿Ah? Y ya llegó un momento que quizás, bueno, ya en el oficio de pescador de hombres ya estoy bastante ducho, ya la voy sabiendo. Y a veces nos pasa eso. Cuando el Señor nos llama, comenzamos un proceso y eso empieza a trabajar en nosotros. Y empezamos a crecer, empezamos a adquirir conocimiento, experiencia, empezamos a aprender lo que nuestros pastores nos enseñan, lo que en el diario vivir, las experiencias nos van forjando carácter. Y llega un momento que ya me la sé. Ahora ya, como dijeron a los que les gusta el fútbol, ahora la juego de taquito. Y es un gran error esto, que podemos cometer el creer que ya la sabemos. ¿Por qué? Porque Pedro se creyó eso. Ya lo sé. Y el Señor Jesús conocía el corazón de Pedro y el Señor Jesús lo llama y le dice, Pedro, te voy a decir algo. Es necesario que yo vaya a Jerusalén, que pase por esto, por esto, por esto, y que después muera, pero yo voy a resucitar. Jesús se lo advirtió para que no le cayera después tipo como balde de agua fría. Se lo advirtió. Pedro, ¿qué hizo? Oh, Señor, yo ya ahora estoy caminando contigo, mirá, yo no me voy a avergonzar de ti, yo aún mi vida voy a poner por ti. ¿Qué le dice el Señor? Pedro, te digo, de cierto que hoy, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. 3 veces. Y ahí entró la negligencia, quizás el orgullo, de no reconocer la voz del maestro que le estaba advirtiendo, mira que hoy me vas a fallar. Si te arrepientes y tomas conciencia y te humillas, quizás no pases por eso. Pedro siguió en que ya la sabía y aconteció. Cuando Jesús fue arrestado, estaba allí, bueno, canta el gallo y la tercera vez dice que cuando Pedro lo niega y canta el gallo, Pedro mira a Jesús y se encuentra con esa mirada de Jesús, que no es una mirada acusadora, es una mirada de amor. No es una mirada de reproche, no es una mirada de te lo dije, lo hizo así porque estaba, ¿no? Pero no es esa mirada de amor. ¿Y qué causó en Pedro? Culpa. Le fallé al Señor, le fallé al Señor, le fallé al maestro y salió huyendo y se fue. Ahora, podemos equivocarnos. Vamos a pecar, vamos a fallar. Ahora, ¿qué es lo que busca el Señor? Que así como fallamos, vayamos corriendo, nos arrepintamos y Él nos perdona. Pero a veces nos sentimos tan santos. Yo hablo por mí primero, no hablo por nadie, hablo por mí, ¿no? No, Señor, pero te fallé y ahora ¿cómo voy a ir delante de tu presencia y a pedirte perdón? Y lo dejo pasar. Y dejo pasar 1 hora, 2 horas, dejo pasar ese día, dejo pasar otro día. Y ya ahí en mí se va haciendo grande la culpa. Y la culpa me está impidiendo ir delante de Dios y verlo como ese Padre amoroso y ese Padre tierno que está con la mano extendida esperando que yo haya arrepentido. Y en esa culpa yo voy a hacer cosas que van a estar lejos de la voluntad de Dios. Y esto fue lo que le pasó a Pedro. Pedro negó a Jesús, salió huyendo, después Jesús resucita, se comienza a aparecer a algunos de sus discípulos, y vamos a ver dónde encontramos a Pedro después. Lucas ya lo leímos, vamos a Juan, capítulo 21. Versículo 2, dice así: estando juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos, Simón Pedro les dijo, acuérdense de esto, Simón estaba con esa culpa que lo agobiaba. ¿Por qué? Porque le falló al maestro. Entonces estaba con los otros discípulos,
No se recordó tampoco que Jesús le dijo, mira que yo voy a resucitar y voy a volver. No, él se quedó con lo que en el pasado ya, que le había fallado al Señor y ya eso era tan grande que no podía venir delante. No. Bueno, y allá estaba Pedro con otros más y si fuera un clásico uruguayo estarían tomando mate. Y estaba por ahí Pedro y dice, mira, ¿sabe qué? Yo me siento mal, me siento así, me siento depre, dijeron los jóvenes, me siento depre. ¿Sabe qué? Así, me voy a pescar. ¿Perdón, Pedro? Me voy a pescar, ya está. Yo soy pescador. Pero los que estaban con él no le dijeron eso, porque el desánimo es contagioso. Pedro dijo, bueno, voy a pescar. Y los otros dijeron, bueno, vamos contigo. Y así se fueron todos a pescar. Y salieron de vuelta. Y fueron a pescar. Pasaron frío, porque no pescaron nada. Así que pasaron toda la noche y no pescaron nada. Entonces Simón Pedro les dijo, versículo 3, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿A dónde volvió Pedro? Pedro volvió a su pasado. Ese pasado que cuando el Señor lo llamó era infructuoso. Ese pasado que no había frutos, porque dice que el Señor lo llamó cuando él no pescó nada. O sea que ya volvió a lo mismo. ¿Y qué aconteció? Sin Jesús en la ecuación, ¿qué aconteció? Porque allá pescaron porque Jesús intervino. Acá fueron solos. ¿Y qué aconteció? Exactamente lo mismo. No pescaron nada porque Jesús no estaba en el asunto. Muchas veces nosotros nos desanimamos, le fallamos al Señor y por no ir arrepentidos delante de Él, dejamos que la culpa y el remordimiento nos vaya haciendo ese movimiento adentro, esa vocecita, y no vamos delante del Señor y nos volvemos a nuestro pasado. Y allí eso es pecado. ¿Por qué? Porque hubo un llamado de parte del Señor sobre Pedro. Pedro, tú vas a ser pescador de hombres, no vas a pescar más peces. ¿Qué llamado hay sobre mi vida? ¿A qué me llamó el Señor? ¿He vuelto a esos rudimentos de antes? ¿O sigo estando en el centro de la voluntad de Dios? Y yo quiero hacer un ejemplo antes de continuar con lo que dice el versículo, porque está bueno. Siempre tiene que traer algo, hijo. Esto es de juguete, ¿verdad? Pero el otro día estamos orando con Daniela y en un momento de la oración e intercesión, el Señor marcó muy fuerte el arco y la flecha. Y el Señor marcó que era para traer ese ejemplo hoy. ¿Por qué? Porque el arco, podemos decir, son las circunstancias de nuestra vida, pero el arquero, quien maneja el arco, es Dios. Si yo quiero. Si yo le doy lugar, Él maneja el arco. Y la flecha soy yo. La flecha soy yo. Ahora, muchas veces no dejamos que el arco lo maneje el Señor. Las circunstancias de la vida hacen que nosotros como flecha estamos acá, nos entramos a mover. Y el Señor, libre albedrío, no fuerza a nadie, Él te deja.
El sometimiento al Señor es voluntario, es por amor. No es por temor ni por dolor. Simplemente por amor. Me someto a Dios porque quiero, por amor. Y Samuel, viene un poquito. El micrófono.